Bienvenidos a este segundo episodio especial de Fe con Fundamento. Soy el hermano Ángel y es un privilegio tenerlos aquí en este contenido exclusivo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en este tiempo especial y perfecto para reflexionar en la fidelidad de Dios. Este episodio especial es una continuación directa de los episodios 2, 3 y 5. Así que si no los has escuchado todavía, ve a hacerlo primero y escucha este episodio especial después. Hoy quiero hablarles de un descubrimiento que muchos consideran el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX, los rollos del Mar Muerto. Imaginen por un momento que casi por casualidad un pastor beduino lanza una piedra dentro de una cueva y escucha un sonido extraño. Y ese sonido cambia para siempre nuestra comprensión de la Biblia. Su relevancia es enorme y su impacto puede entenderse claramente en tres grandes áreas que vamos a explorar con corazón agradecido. Prepárense para un tiempo de maravilla y gratitud. Respira hondo, abre tu mente y tu corazón, porque lo que vamos a ver hoy no solo fortalece nuestra fe intelectual, sino que nos hace adorar más profundamente al Dios que guarda su palabra. ¿Estás listo? Iniciemos. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto comenzó de manera accidental a principios de 1947 en las cuevas de Qumran, cerca de la costa noroeste del Mar Muerto, actual Cisjordania. Incluyen casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther, con un rollo casi completo del libro de Isaías que data del siglo II a.C. Son los manuscritos bíblicos más antiguos que tenemos, 1000 años más viejos que los textos masoréticos del siglo X después de Cristo. Pero podemos identificar al menos 3 etapas de descubrimiento. La primera etapa, el descubrimiento accidental en 1947. Un joven pastor beduino llamado Muhammad el-Dib, apodado el Lobo, estaba buscando una cabra extraviada de su rebaño. Al lanzar una piedra al interior de una cueva para intentar que el animal saliera, escuchó el sonido de cerámica rompiéndose. Al entrar a investigar, encontró varias tinajas de arcilla que contenían 7 rollos de pergamino antiguos envueltos en lino. Sin conocer su valor histórico real, llamó a sus compañeros pastores inicialmente. Se llevaron los rollos y algunos terminaron vendiéndolos en mercados de antigüedades en Belén. Entre los rollos que encontró estaba el llamado Gran Rollo de Isaías. La segunda etapa fue el reconocimiento científico y la expansión del conocimiento. Entre 1949 a 1956, los manuscritos comenzaron a llegar a manos de académicos y expertos como el profesor Eleazar Sukenik y el arqueólogo Roland de Vos, que reconocieron su inmensa antigüedad y valor. Esto dio inicio a expediciones sistemáticas donde arqueólogos y beduinos exploraron la región de Qumran, localizando un total de 11 cuevas con manuscritos. Especialmente recalcable es la cueva 4, descubierta en 1952 y que resultó ser la más rica, albergando miles de fragmentos de cientos de manuscritos diferentes. La tercera etapa es la de los descubrimientos recientes. Aunque el grueso de los hallazgos terminó en 1956, las exploraciones han continuado esporádicamente. En 2017, por ejemplo, se identificó una 12ª cueva que contenía restos de jarras, aunque los rollos ya habían sido saqueados anteriormente. Y en 2021, arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel anunciaron el hallazgo de nuevos fragmentos bíblicos en la llamada Cueva del Horror, escritos en griego y pertenecientes a los 12 profetas menores. Hoy en día, la mayoría de estos tesoros, como el Gran Rollo de Isaías, se conservan en el santuario del libro del Museo de Israel en Jerusalén. Arqueológicamente, las cuevas contenían tinajas de cerámica,
lámparas de aceite y restos de una comunidad que vivió allí entre el siglo II a.C. y el año 68 después de Cristo, probablemente los esenios. Entre los rollos del Mar Muerto no solo se encontraron textos bíblicos, sino también se encontraron las reglas de la comunidad, el llamado Manual de Disciplina, comentarios llamados pécheres, textos apócrifos y hasta un rollo de cobre con indicaciones de tesoros escondidos. El gran rollo de Isaías, llamado 1QLSA, es sin duda la joya de los rollos del Mar Muerto y uno de los manuscritos bíblicos más importantes jamás descubiertos. Está intacto en un 95%, midiendo 7,34 metros, o lo que es lo mismo 24 pies, de pergamino cosido en 54 columnas. Fechado del 125 al 100 a.C., algunos estudios incluso lo sitúan entre el año 150 y el 125 a.C. Escrito en letra cuadrada hebrea típica del período del Segundo Templo, con tinta de carbono perfectamente conservada. Los expertos notaron que estaba dividido en dos partes, capítulos del 1 al 33 y la segunda parte del 34 al 66, pero escritos por la misma mano. Todo esto está confirmado por paleografía, radiocarbono y análisis del cuero. De entre todos los libros bíblicos encontrados, es el único completo. Cuando lo desenrollaron por primera vez en 1948, los expertos tuvieron que contener el aliento, porque el texto era prácticamente idéntico al que leemos hoy. El rollo contiene los 66 capítulos de Isaías, sin una sola omisión. Al compararlo palabra por palabra con el texto masorético, que es la versión que utilizamos hoy en día y que está datada del siglo X después de Cristo, la concordancia oscila entre el 95 al 99%. Las diferencias son mínimas, principalmente cuestiones de ortografía o de la grafía de las letras, de ciertas letras, y otras diferencias que incluyen algunos tipos de letras o artículos que estaban en uso en el siglo I. Un detalle interesante se encuentra en Isaías 53:11, donde el rollo dice: después de su aflicción verá la luz, añadiendo una palabra que refuerza el concepto de la resurrección y la victoria del Mesías. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto impactó y contribuyó en tres grandes áreas. La primera tiene que ver con la fiabilidad de los textos bíblicos. Antes del descubrimiento de los rollos, los manuscritos más antiguos que teníamos de la Biblia hebrea databan del siglo X después de Cristo, como el famoso Códice de Alepo y el texto masorético que ya mencioné. La comparación, por ejemplo, entre los rollos y el texto masorético muestra un acuerdo del 99%. Las diferencias son mínimas, ortografía, alguna letra, como ya le dije. Esto demuestra que la palabra de Dios se transmitió y se preservó con fidelidad extraordinaria durante más de 1000 años, como dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 8. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Los rollos son la prueba arqueológica más contundente de que Dios ha guardado su palabra. La segunda gran contribución de los rollos del Mar Muerto es que nos abren una ventana directa al judaísmo del Segundo Templo, es decir, al mundo religioso de Israel antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Los rollos nos muestran cómo vivían los judíos piadosos justo antes y durante la época de Jesús, sus reglas de pureza, sus expectativas mesiánicas, sus oraciones y su amor por las Escrituras. Nos ayudan a entender mejor el contexto de Juan el Bautista, que posiblemente está en conexión con los esenios, y por qué Jesús impactó tanto a su generación.
Estos manuscritos muestran que el judaísmo de la época no era uniforme, sino profundamente diverso. Nos muestran también que existían distintas corrientes y comunidades, entre ellas los esenios, a quienes muchos estudiosos atribuyen la custodia de los rollos de Qumrán, que practicaban rituales estrictos de pureza y otras cosas, y esperaban también un fin de los tiempos cercanos. La tercera área de impacto tiene que ver con la arqueología y la ciencia moderna. Desde el punto de vista arqueológico, el hallazgo de los rollos en las cuevas de Qumrán fue excepcional. El clima árido del Mar Muerto permitió que materiales orgánicos como el cuero y el papiro se conservaran durante casi 2000 años, algo prácticamente imposible en otras regiones del mundo. El estudio de estos manuscritos impulsó tecnologías avanzadas como la imagen multiespectral, la fotografía infrarroja, el uso de inteligencia artificial para reconstruir fragmentos, datación por carbono 14 y hasta escáneres 3D. Hoy seguimos descubriendo el contenido de nuevos fragmentos gracias a estas herramientas que permiten leer fragmentos dañados, quemados o con tinta invisible al ojo humano, revelando textos que durante mucho tiempo se creyeron perdidos. Aunque los rollos del Mar Muerto no mencionan a Jesús, sí nos ayudan a comprender el contexto espiritual y teológico en el que nació el cristianismo, lo que fortalece nuestra fe de manera preciosa. Los versículos de Isaías 53, capítulo conocido como el siervo sufriente, coinciden exactamente con lo que leemos hoy. Describen a una persona con detalles tan precisos que parece escrito al pie de la cruz. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero. Con los ricos fue su sepultura. Todos estos versículos aparecen exactamente iguales en el rollo del siglo II a.C. Cuando leemos 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, es como si Isaías y Pedro estuvieran leyendo el mismo texto con 700 años de diferencia. El rollo de Isaías es una prueba arqueológica irrefutable de que la profecía mesiánica ya existía al menos 2 siglos antes de que Jesús naciera y cumpliera cada detalle. También hay rollos que contienen textos que hablan del Mesías como Hijo de Dios y Príncipe de Paz, mostrando que la expectativa mesiánica era real en el judaísmo del siglo I. Además, el posible origen de los rollos es fascinante también. La comunidad de Qumrán los escondió en las cuevas alrededor del año 68 después de Cristo, cuando los romanos avanzaban hacia Jerusalén. Imaginen a esos creyentes judíos escondiendo con reverencia los manuscritos. Y Dios permitió que sobrevivieran para que 1900 años después, una cabrita perdida y un pastor beduino los reencontraran para confirmarnos que su palabra nunca pasará. En resumen, los rollos del Mar Muerto no solo confirmaron la confiabilidad del texto bíblico, sino que también iluminaron el mundo religioso del judaísmo antiguo, aportando el contexto clave para entender los orígenes del cristianismo, y marcaron un antes y un después en la arqueología bíblica. Queridos hermanos, los rollos del Mar Muerto no son solo un tesoro arqueológico, son un regalo de Dios que nos dice: mi palabra permanece. Cuando tengas dudas sobre si la Biblia ha sido cambiada o manipulada, recuerda el rollo de Isaías. Dios no solo inspiró su palabra, también la protegió durante más de 2000 años en cuevas del desierto. Cada vez que abres tu Biblia, estás sosteniendo el mismo pasaje que leyeron Jesús y los apóstoles. Esto no es casualidad, es la fidelidad de un Dios que cumple
lo que promete. Cada página custodiada por el Señor durante milenios. Esto nos invita a 3 cosas prácticas. Leer la Escritura con mayor reverencia y confianza. En segundo, compartir con otros que dudan. Y en tercer lugar, vivir con seguridad. El mismo Dios que guardó estos rollos en cuevas también guarda tu vida y sus promesas para ti. Oremos. Padre Celestial, gracias por los rollos del Mar Muerto, testimonio silencioso de tu fidelidad. Gracias porque tu palabra ha sobrevivido al tiempo, las guerras, al olvido, sin haberse corrompido y siempre apuntando a Jesús. Ayúdanos a amarla, a obedecerla y a proclamarla con gozo. Que cada vez que abramos la Biblia, recordemos que estamos sosteniendo el mismo texto que leyeron Jesús y los apóstoles. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Para cerrar, hoy hemos visto que los rollos del Mar Muerto confirman la fiabilidad de la Biblia. Nos abren una ventana al judaísmo del tiempo de Jesús y demuestran que Dios preserva su palabra. Qué privilegio vivir en una época donde podemos sostener en nuestras manos la misma escritura que usó el Señor. Si este episodio te ha bendecido, compártelo con alguien que necesite ver la fidelidad de Dios. Y recuerda que en Patreon tienes acceso exclusivo a más contenido como este. Visítanos en patreon.com/Fe con Fundamento y únete hoy. Que la mano de Dios esté sobre ustedes. Nos escuchamos pronto en Fe con Fundamento. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme y que tengas un día lleno de su verdad.